y Berenice Cordero, ella fue consultora de UNICEF y ministra en su momento de Inclusión Económica y Social. Gracias a los dos por participar en este conversatorio. Decía que necesitamos o queremos que nos pongan en contexto ustedes que son expertos en estas materias sobre el tema de la inversión social. Por ejemplo, Fernando, empecemos. ¿Está? No, no, salió. Ya, entonces empecemos con usted, Berenice. ¿Qué nos podría decir? Se ha dicho que hay una inversión muy importante en el área de salud, mejor dicho, de chicos, el tema de desnutrición crónica infantil, de los bonos, son rubros importantes y fuertes. ¿Usted que coincide entonces con la visión del gobierno? Bienvenida. El audio, Berenice. Tardes, un saludo muy cordial a todos quienes nos escuchan. Contestando la pregunta, seguramente el señor presidente ha hecho un análisis y por eso llega a esta cifra de los 12.000 millones de dólares, que es específicamente la pregunta que usted me está haciendo. Sin embargo, al revisar el presupuesto 2021, la inversión, digamos, llamémosla así, ¿no? Gasto e inversión social en el sector social, gasto corriente, por ponerlo de mejor manera, e inversión suman aproximadamente 9.000 millones de dólares, ¿no? Esta cifra tampoco es histórica en el sentido que le escuché al secretario de la Administración Pública Mm, ahora en la mañana, ujú. porque cifras similares las tuvimos, por ejemplo, en el 2013, justamente en el año 2021 habíamos llegado a una cifra cercana a los 8.600 millones de dólares. De manera que más bien debe haber algún tipo de confusión, presumo yo, quizás en el sentido de que están incorporando otros montos, pero cuando hablamos de inversión social, normalmente nos remitimos a lo que es el presupuesto asignado para el sector social, que tiene básicamente tres componentes. Me refiero a la salud pública, a la educación pública y a la protección social. Eventualmente también se integra el Ministerio del Trabajo, pero las cifras en relación al Ministerio del Trabajo son relativamente bajas en comparación. No llegan sino a unos 380 millones de dólares al año. Así es que yo presumo que eventualmente lo que dice el señor presidente no corresponde a una lectura, digamos, no corresponde específicamente a una lectura de tal y cual está estructurado el presupuesto 2022. Ahora, Pero, Berenice, entonces, perdone que interrumpa, Berenice. sí, Andrés, sí, Pero a ver, Andrés. digamos que el presidente en un discurso, claro, tiene que dar, digamos, expresar una idea muy clara, ¿no? Entonces decir, hemos invertido más que los otros gobiernos. Bueno, uno se queda medio con la duda, pero la idea sería que luego algún funcionario nos explique detalladamente lo que usted está diciendo, es decir, que desglose para efectivamente tener la certeza. Pero resulta que el señor Correa, o sea, me refiero a Iván Correa, tampoco nos da muchas luces, ¿no? Es decir, como que efectivamente menciona la cifra, hace alguna comparación, pero es como que nos piden un acto de fe frente al tema. Sí, es correcto en ese sentido. Y ahí, bueno, ahí quizás hablemos ya de temas de transparencia presupuestaria, ¿no? Mm, El presupuesto como en general y de transparencia en términos de la inversión social. Nadie va a discutir que el año 2019 y 2020 hubo efectivamente una disminución, ¿no? De la inversión social. Pero, de hecho, se mantiene más o menos el ritmo de ejecución y lo que sucede es que efectivamente, Andrés, si usted revisa el presupuesto, o ujú. sea, ya viendo las cifras exactamente, permítame solamente reflexionar sobre lo que le acabo de decir. Ujú. Si usted ya ve las cifras exactamente, sí, en el año 2021, el presupuesto de lo que llamaríamos del sector social, a lo que yo ya me referí, educación, salud Ujú. y protección social, o sea, el Ministerio de Inclusión Económica, llega aproximadamente a los 8.600 millones de dólares. Ya. En este momento, la letra del presupuesto 2022 le Ujú. dice aproximadamente 9.600 millones de dólares, es decir, 1.000 millones más. Ahora,
Ahí viene ya la discusión. ¿Dónde están esos $1.000 millones? ¿Qué es ese incremento? Y justamente parte del problema que estamos teniendo es que ese incremento eventualmente estuvo proyectado, como se llama, un presupuesto es una proyección de lo que quiero hacer, una proforma, un presupuesto es lo que yo supongo que voy a tener. Entonces, ahí estuvieron proyectados o presupuestados $1.000 millones más, que de esos $1.000 millones es que $780 millones de los $1.000 millones estaban destinados a lo que es el plan anual de inversiones de las dos instituciones más fuertes, que en este caso es educación y salud. Y salud, claro. Son las que de los $9.000 millones concentran, claro, ahí se concentra. Lo que sucede, Andrés, es que la capacidad de ejecución presupuestaria, quiero ponerlo de otra manera, responsabilidad de las instituciones, es la asignación presupuestaria, Andrés, por parte del Ministerio de Finanzas. Entonces, esta asignación en realidad únicamente ha sido, voy a ser así clarísima, ¿no? En el 2022 se ofrecieron estos 768 millones para inversión, proyectos de inversión pública, ¿no? Sin embargo, en el caso de educación, únicamente la adjudicación la ejecución llegó al 27%. Okay. Y en el caso de salud, la ejecución no llegó sino a $17 millones. Ese es el gran problema, la bajísima ejecución del plan anual de inversiones. Bien. Entonces, el incremento resulta no ser consistente. Porque es un incremento que a la larga no se asigna, porque a septiembre de 2022 las cifras nos dicen que la ejecución presupuestaria no llega ni siquiera a los $184 millones que estaban previstos de esos 780. Listo, permítame interactuar ahora. Se incorpora Fernando Zacoto, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Salud Pública, y también por eso me interesa tener su visión, doctor, a propósito de este anuncio de que el gobierno ha hecho la mayor o la más grande inversión en lo social, llámese educación y salud, a propósito de la gestión del actual gobierno. ¿Cómo le parece a usted? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Cordial saludo a Berenice. Bueno, la verdad es que yo diría que es preciso no solamente analizar alguna información de carácter general, global, digamos. En primer lugar, el tema de presupuesto anual que se destina a salud. En segundo lugar, una cosa es el presupuesto y otra cosa es el presupuesto que se ejecuta. Históricamente y en los últimos años así se ha visto, si bien se presupuesta alrededor de $3.000 millones, vamos a decirlo de manera así bastante general, porque es una cifra que se ha estabilizado, digamos, en los últimos años. La ejecución presupuestaria en algunos casos llega a $2.500, $2.600 millones y no se ejecuta en su totalidad. Ese es un primer punto. Segundo punto, hay que ver la calidad de gasto. Es decir, el Ecuador en realidad históricamente tenía un presupuesto bastante bajo antes del año 2007. Tenía un presupuesto de alrededor de 200, 300 millones de dólares, quizás 400 millones de dólares. Subió significativamente en los años siguientes en el gobierno del expresidente Correa, pero el problema es que se destinó justamente a aquello que, o más bien, no se destinó prioritariamente a aquello que todas las investigaciones internacionales y las evidencias lo comprueban. ¿Qué quiero decir? Se destinó a este modelo de gestión hospitalaria. Los hospitales que son importantes, ¿quién lo duda? Pero el hospital es parte de una red de servicios que se fundamenta y que se sostiene en una red de atención primaria de salud de cobertura universal. Allí es donde deben invertirse, deben destinarse los recursos. Y esto yo diría que en términos generales, históricamente, pese a los incrementos que han existido, ahora mismo en los últimos años se ha mantenido ese presupuesto relativamente, no diría relativamente, un presupuesto alto. Sin embargo, se sigue destinando para lo que no tiene que destinarse, se sigue destinando para los aspectos curativos, solamente para los aspectos de base hospitalaria. Entonces, eso es
Ese es un tema que habla justamente de que no hay un enfoque de prevención de enfermedad, de promoción de salud, que no se destinan los recursos para el efecto. Y entonces hay consecuencias que son francamente alarmantes. Por ejemplo, en los últimos 5 años se han incrementado sustantivamente los servicios de diálisis renal para pacientes con insuficiencia renal crónica. Si es que no se ataca el tema de hipertensión y de diabetes con prevención y con diagnóstico temprano y con manejo temprano en estos servicios primarios de salud de cobertura universal con excelencia, pues no hay manera de que avancen finalmente estos servicios de diálisis. Esa es una demostración de que están destinándose los recursos sistemáticamente y sin cambio para este modelo de gestión de base hospitalaria en lugar de un modelo de gestión comunitaria familiar preventivo. Ese es un tema fundamental. Comprendo. Entonces, puntualmente en este tema que hemos abordado, Fernando, ¿diría usted que la expresión o el anuncio de que se invierten 11.000 millones en el área de salud como ningún otro gobierno no precisamente se compadece con lo que sucede en la realidad? Por supuesto que no se compadece en el sentido de que no se ha solucionado el problema fundamental, que es el acceso a servicios de salud de calidad, sobre todo para la gente de mayor necesidad. Ahora, Berenice, efectivamente en la entrevista que también la estuve revisando del señor Iván Correa, se le hizo notar sobre el tema de la gestión y él decía que ya actualmente había un alto nivel de ejecución de ese presupuesto, pero se le hizo notar que pues, hace unos meses era súper bajo más bien. Entonces, ¿cómo se entiende eso? Es decir, sobre la marcha tienen que ir apresurándose porque se acaba el año. Eso ocurre, ¿no? Eso ocurre mucho lo que usted está diciendo este rato, pero el punto es que es muy difícil, ¿no? Es decir, si ya no han logrado ejecutar sino los rubros que ya le mencioné, es decir, los datos que le estoy dando son a agosto de 2022 y a septiembre de 2022 tampoco varía mucho, ¿no? Entonces, la discusión que estamos teniendo es que se han transferido de esos 768 millones de dólares que son por programa anual de inversión, se han transferido apenas 184 millones, que de acuerdo a la experiencia que tenemos de ejecución presupuestaria, como está diciendo Fernando, lo que se ve claramente es que las organizaciones públicas tienen mayor dificultad todavía para lo que es compras públicas. Justamente eso le decía, en el caso de salud, todo lo que es compras, recursos de inversión para obras de insumos, la ejecución presupuestaria no llega al 2%. Por eso estamos teniendo unos serios problemas de abastecimiento y de personal en el sector público, ¿no? Entonces, a estas horas, ¿no es cierto?, que ya estamos en el mes de octubre, prácticamente cerrando ya a mediados de octubre, queda noviembre, diciembre, entonces simplemente no se van a ejecutar esos recursos, quizás hubo hasta la voluntad política, hasta una conciencia política de que tenía que priorizarse, y hubo quizás hasta la voluntad personal, ¿no?, quizás del señor presidente de asegurar esos fondos, pero evidentemente esto no ha sido posible ejecutar hasta la fecha que estamos hablando en este momento, porque ya en el año 2021, para estas fechas, se había logrado una ejecución de inversión importante. Entonces, ¿cómo es que estamos ajustando el gasto fiscal en el Ecuador, en el sector social o en general? Porque surgen otras necesidades, por ejemplo, el acuerdo con las organizaciones indígenas, que es importante. Surgen otras necesidades, compromisos con los gobiernos autónomos descentralizados, el pago a la seguridad social, etcétera, compromisos totalmente legítimos. Entonces resulta que la variable de ajuste, y eso quisiera dejar absolutamente claro, la variable de ajuste termina siendo el sector social en materia de inversión. Entonces, ¿en qué se transforma el presupuesto público? En lugar de ser un instrumento para corregir las inequidades o lograr asentar un sistema de atención primaria de salud bueno, o que los niños tengan textos escolares y uniformes, termina siendo una nómina de gasto corriente, que es básicamente gastos en personal, porque no hay capacidad siquiera de invertir libros. Entonces, ahí está la dificultad de esos 1.000 millones que están señalando como adicional, que sin embargo no se va a poder ejecutar, y podremos mirar cómo terminamos el año con una inversión en lo que es el plan anual de inversiones de estos sectores que están priorizados,
baja, ¿no? Baja. De acuerdo. Ahora, estamos conversando acerca de las declaraciones del presidente Lasso en términos del monto de la inversión, que lo ha catalogado como el mayor de los últimos años, de los anteriores gobiernos. Lo hacemos con Berenice Cordero y Fernando Zacoto. Ahora, doctor Zacoto, también se ha mencionado, ya dando un poquito más de detalle, que de esos 11.000 millones de dólares de inversión del gobierno, el 88% se va en gasto corriente, como ya hemos mencionado aquí de alguna manera, y que el 12% es inversión. Es decir, estamos hablando aproximadamente en 1.500 millones. ¿Eso es básicamente el promedio normal o es algo especial? A ver, hay que situar algo allí. Es decir, usualmente en salud, en educación, los servicios a personas se hace por personas. Por tanto, siempre el componente de gasto de personal es significativo. No creo que deba llegar a ese 88%, porque es que esta mañana el secretario de la Administración habló de un conjunto de sectores varios y diversos, y haciendo una que no me parecía que era una agregación de diferentes sectores, sino debería referirse, por ejemplo, específicamente solamente al sector social. Okay. Pero bueno, lo que quiero decir es que hay este elemento de que ese gasto que no es inversión, en realidad, porque el pago que se hace a un médico, a una enfermera, al personal de salud, al personal de salud preventivo, etcétera, es una inversión en salud. Entonces, realmente ejecutar presupuesto de nómina no tiene mucho mérito. Sí. O sea, eso se ejecuta porque se ejecuta. Punto. Entonces, el punto es qué capacidad tiene de ejecutar este gasto de inversión en salud, que en el caso de salud era de 273 millones para este año, de los cuales hasta agosto se habían ejecutado 40 millones de dólares. Entonces, ¿qué es el punto? Primero que tiene que revisarse la estructura ministerial, porque es una estructura de gestión centralista que burocratiza y obstaculiza la calidad y la capacidad de ejecución ágil de gasto como debería hacerse. Debería tener más capacidad de gestión descentralizada y desconcentrada. Y en segundo lugar, el tema de compras públicas es un tema que ya realmente uno ya no sabe en qué manera decir que tienen que haber modificaciones sustantivas, porque esto finalmente termina siendo una trampa. El Ministerio de Finanzas al final del año dice, el sector salud no ha ejecutado, por tanto, ejecute rápidamente porque no le facilita los recursos, sino solamente a medida de que gasta. Pero lo que gasta es tan engorroso que finalmente siempre a finales de año, noviembre, diciembre, dan un dinero adicional y ese momento sabemos que no puede ejecutarse porque en 2 meses es imposible debido a la burocratización. Entonces, este es un círculo vicioso que ya se tiene y que tiene que romperse. 1, con calidad de gasto hacia dónde debe dirigirse. 2, con agilidad en la gestión, rompiendo esta trama burocrática centralista. Y 3, reformando sustantivamente ese sistema de compras públicas que francamente comprar desde un alfiler hasta un equipo de un tomógrafo computarizado realmente es una barbaridad y yo no entiendo hasta cuándo siguen, y eso sí es por decirlo, el gobierno actual, el gobierno anterior siguen gestionando de la misma forma como se gestionaba anteriormente, no dándose cuenta de que hay obstáculos sustantivos para que pueda ejecutarse ágilmente y no vemos el momento en que ya cambie. El gobierno es una debilidad muy grande, pasa el tiempo, después se va debilitando más y esos cambios sustantivos realmente no los vemos. En el caso, Berenice, que tiene que relación con la desnutrición crónica infantil, que es un tema que usted le ha dado seguimiento, me pregunto, ¿usted va o está conforme con el ritmo impuesto? Hace unos días teníamos aquí a la autoridad responsable y hablaba de cifras optimistas a propósito de los logros. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, también hacer una precisión aprovechando, Andrés. En realidad la ejecución incluso del año 2020 llegó a los 8.921, perdón. El presupuesto era de 8.926 millones de dólares, ¿no? Yeah. Entonces, esos hasta ahora no entiendo de dónde salen los 11.000 millones, pero bueno.
Justamente lo que pasa es que en el caso de desnutrición, la aspiración eran 30 millones de dólares. Sin embargo, lo adjudicado es únicamente, lo asignado, perdón, o lo que ha sido transferido por parte del Ministerio de Finanzas son únicamente 2 millones de dólares, que en el contexto de lo que le acabo de comentar, a eso se suman justamente, es parte de esos 184 millones que se ha designado para proyectos de inversión. Ahora, evidentemente, en esas condiciones, la gestión de la política social tiene una relativa complejidad, porque administrar una nómina, efectivamente, y como decía Fernando, a quien saludo cordialmente también, es solamente es decir, eso es lo que hacíamos en el año, yo recuerdo, más o menos en el año 2000, teníamos una nómina, ni siquiera había para comprar vacunas como parte del gasto corriente, ¿no? Y normalmente los proyectos de inversión se supone que se hacen porque se ejecutan por una sola vez. Pero resulta que muchos de estos proyectos de inversión, como el caso de desnutrición, está el proyecto Infancia con Futuro. Ese es el proyecto que le permite recursos ¿para qué? Para pagar personal en los territorios, para que estructuren esas mesas técnicas que se están conformando, para que hayan insumos en educación, en salud especialmente, para la compra de biológicos, vacunas, inclusive para el personal y para plataformas y sistemas de información que nos permitan a nosotros hacer el seguimiento nominal de cada uno de los niños. Pero usted se va al territorio y la gente siente el ajuste en el sector de salud. He estado investigando las ciudades de Guayaquil y Quito y realmente las personas sienten el desabastecimiento, no solamente de lo que es medicinas, sino también de vacunas para los niños, claro, otro tipo de atenciones que requieren y obviamente la carencia de personal. En esas condiciones, digamos, si estamos ya en el 12 de octubre, es muy difícil recuperar un ritmo que no se ejecuta, porque lo ideal, claro, lo ideal es que a esta época, que son 768 millones, a agosto, debíamos haber ejecutado por lo menos llegar al 70% de la ejecución. Y sin embargo, si usted suma entre educación y salud, no estamos llegando ni al 28% de la ejecución presupuestaria de ese plan anual de inversiones. Entonces, en esas condiciones, es muy difícil lograr las metas de impacto en la población. Usted entonces tendrá una serie de dificultades para tener un buen sistema de información, para dar lo que el propio secretario Ronquillo, poder informar al país, poder hacer las acciones sobre cambio cultural en las familias, trabajar en proyectos de agua potable, etcétera. Entonces, sí, es una desesperanza en ese sentido, sí.